Estaba acá pendiente del Twitter, nos están llegando muchos comentarios también en Instagram, entonces mientras voy aquí entrevistando voy leyendo, entonces bueno, vamos ahí poco a poco. Constantino Montesinos escribió: el gobierno atenta contra el futuro de nuestro país al desmejorar la calidad educativa y pisotear los derechos de los educadores. La reconstrucción institucional pasa por tener mejor educación, le dice Constantino. ¿Es necesario volver al doble turno? Aquí nos pregunta por otro tema que también pues se ha posicionado a través de una información. Bueno, el tema de la educación lo tocamos cuando hablamos del tema social, es fundamental, tiene que ser el protagonista de la agenda social, recuperar el sistema educativo, revisar los currículum educativos, fomentar programas donde la educación para el trabajo, para la formación rápida, para salir al mundo laboral. Hemos perdido un capital humano inmenso que se nos ha ido, de gente formada, de gente preparada. Entonces, bueno, eso es fundamental, ¿no? El doble turno se refiere a... Ese es el tema que ha trascendido por parte del Ministerio de Educación, pero ese es otro tema que vamos a estar también luego abordando en la educación, en argumentos. Sí, ya ese es el tema con la carga de educación, que fue reducida a la hora de 45 a 35, el tema del horario, los doble turnos para aquellos planteles que tengan otro horario. Pues sí, todo lo que contribuya a un mejoramiento, a ir superando esa gran brecha de educación que hemos tenido, pues los expertos en educación tendrán que analizar eso muy bien y presentarle al país un plan exigente y un plan inclusivo que llegue a todos, de todos los niños, desde los más pequeñitos de preescolar de 2 años hasta los niveles más altos de investigación y de formación, educación superior. Es un macro plan el de educación que además nos entusiasma porque todo lo que tiene que ver con los niños tiene que ver con lo más precioso de este país y además con el futuro también. Así es, seguimos leyendo. El señor Constantino había hecho varios mensajitos y uno tenía que ver ya más con la parte política. Dice: la preparación y trayectoria de los aspirantes a presidentes es muy importante. En las posibles aspirantes hay varios socialcristianos muy preparados. ¿Por qué no ha sido posible insertarse electoralmente como opción? Y sé que Unión y Progreso tiene una respuesta clara en este sentido, ¿no? Bueno, y la Constitución es muy clara cuando habla de los requisitos que debe tener el presidente de la República. Debe ser un estadista, debe ser una persona capaz de llamar a la unión nacional de todos los venezolanos, tiene que ser alguien que honesto, honrado, porque va a ser nada más y nada menos que el jefe de la hacienda pública. Tiene que ser una persona que respete y vele por la soberanía nacional, porque va a ser nada más y nada menos que el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Hemos tenido presidentes mal preparados o poco preparados para el cargo y las consecuencias las estamos viviendo, ¿no? Desde Unión y Progreso se ha propuesto al doctor Eduardo Fernández como posible candidatura o como candidato de consenso. Eduardo, más que proponerse, lo que ha hablado es del mecanismo, ¿no? Y en eso lo acompañamos, más que unas primarias, un mecanismo de que lo que puede hacer es erosionar aún más las relaciones en la oposición. Lo que se debe buscar es un gran consenso, un consenso que vaya más allá de los partidos y que involucre a todos los sectores sociales más representativos, los que están mejor en las encuestas, los que pueden decirle algo al país, ¿no? En ese sentido, pues lo que hemos defendido es una tesis, un programa de gobierno basado en estos 5 puntos que hablamos y recordar, porque eso no es un invento nuestro, cuáles son las competencias del presidente de la República para que, fijándonos en eso, pues escojamos a la persona más idónea. Y escuchemos muy bien las propuestas, los planes de gobierno que cada candidato pueda ofrecer, que ahora hay muchos. Bueno, vamos a seguir. Alejandro Galué dice: negociaciones entre gobierno y oposición en México deben conducir a elecciones democráticas en el 2024, pero también al restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. El país necesita magistrados, fiscal general, contralor y defensor del pueblo designados conforme a la Constitución. Debemos celebrar por positivo el acuerdo firmado en México. Esto lo dice en un segundo tuit, porque aquí nuestros seguidores escriben largo. Vamos al otro. Debemos celebrar por positivo el acuerdo firmado en México, atender necesidades, salud, educación, alimentos, servicios públicos, bajo espíritu de conciliación que debe ser prioridad. El diálogo y la negociación, únicas opciones democráticas para avanzar a la prosperidad de Venezuela. Y le envía también saludos en otro de sus tuits. Así es, muchos saludos a Alejandro Galué. Y Alejandro, el tema que planteabas tiene que ver con el primer punto de nuestra agenda, de la Agenda de Unión y Progreso, la reinstitucionalización, tener ramas del poder público que funcionen.
¿Cómo evalúan los venezolanos cada una de las ramas del poder público? Pensemos si hacemos una encuesta rápida, de esa por Twitter, por ejemplo, y le preguntamos a los venezolanos qué opina usted del Poder Judicial. ¿Hace justicia el Poder Judicial? ¿A quién sirve el Poder Judicial? A los venezolanos. ¿Qué opina usted de la Asamblea Nacional? ¿Legisla para todos los venezolanos? Discuten leyes de utilidad para la nación, para la república, para los pensionados, para los maestros, como hablaba Constantino en el sí. mensaje anterior. Discuten esos temas. ¿Qué piensa usted del poder electoral, del poder moral? La reinstitucionalización pasa porque tengamos magistrados, diputados, personas idóneas para el cargo que no le rindan pleitesía a un partido, sino a los venezolanos, que sirvan a los venezolanos porque para eso están. Bueno, así es, Mercedes, nos llega ya, bueno, tenemos más mensajes, pero ya por el tiempo no vamos a poder leerlos todos. El observador venezolano, bueno, aquí nos lanzan una flor, también es bueno recibirlas, ¿verdad? Claro que sí, gracias. Aquí dicen que estamos abordando los temas con objetividad, profundidad en el análisis, muy bien. Bueno, agradecemos este comentario del observador venezolano. Ya para ir cerrando, Mercedes, los retos que tenemos para el año 2023, obviamente el tema social es una pues de las grandes preocupaciones que hoy tienen los venezolanos, mientras por un lado vemos que hay crecimiento en el sentido de que nuevos restaurantes, bodegones, centros comerciales con tiendas de lujo de marcas y que además hay gente comprando. Eso da cierta sensación de que, bueno, sí, hay una sensación de bienestar y hay personas que han mejorado su calidad de vida. Pero también, lo dicen las cifras, ha aumentado la desigualdad. Esto ha pasado en el mundo y Venezuela no se escapa de ello. Mientras un sector está considerando tener un crecimiento, pues hay otro sector que está pasando mucha necesidad. Hay gente que aún continúa buscando qué comer en los potes de basura. Es una situación que se ha venido reduciendo, pero sigue latente y ahí tenemos que también prestar atención y enfocar el tema del salario mínimo, los jubilados, los pensionados, el monto que reciben es insignificante, no pueden comprar una pastilla, por ejemplo, para la atención. Sí, los retos para el año que viene en materia económica, pues acelerar el crecimiento económico del país y yo diría aclararlo también con políticas, con leyes que den confianza, que atraigan inversiones, como decías tú en alguna parte de este programa, que genere transparencia y seguridad al inversionista. Por otro lado, el tema político, pues seguir buscando la manera de que los actores políticos se encuentren, de que se reconozcan, de que tratemos de llevar una opción lo más unitaria posible para las próximas elecciones. Posiblemente se adelanten, tenemos que tenerlo ahí en el panorama porque ya se ha anunciado varias veces, casi que en forma de amenaza, pero bueno, se ha anunciado y, bueno, fomentar todos los encuentros necesarios para que podamos llevar una oferta de candidato que realmente pueda ganar las elecciones, cosa que con este nivel de rechazo que tiene el gobierno quizás se puede lograr, ¿no? Pero vienen después dos retos más difíciles aún, ¿no? Que es cobrar el triunfo. Eso es una cosa que sinceramente los venezolanos no nos lo imaginamos después de 20 años sin alternabilidad, hay que decirlo. Sí. ¿Cómo será ese cobro del triunfo? Bueno, con mucho respeto, con mucho amor al país y con mucho respeto a la soberanía nacional, pues hay que hacer valer el principio de alternancia democrática, porque es un principio fundamental en cualquier democracia. Y luego otro verbo súper complejo también en esta circunstancia, que es gobernar, ¿no? Gobernar en un país que se está reconstruyendo, donde hay fuertes fisuras, donde hay fuertes heridas, donde hay deudas importantes con la justicia, pues gobernar con inteligencia, gobernar con un sentido patriótico, con amor a Venezuela, pues es otro de los grandes retos que se presentan a la hora de escoger ese candidato que debería ser capaz de conjugar estos tres verbos. Muchos retos que tiene la oposición venezolana y aquí Mercedes nos ha expuesto sus deseos para el 2023 aquí frente a este arbolito que nos va a estar acompañando durante todo el mes de diciembre y durante este final de mes de noviembre. Son muchas las expectativas y también son muchos los sueños que tienen distintos venezolanos de construir un país mejor posible. Son muchos los sectores que están aportando también su granito de arena y es parte de lo que también hay que reconocer. El tema del diálogo, de la reconciliación, siempre es importante para avanzar en un país, entendernos desde nuestras diferencias con tolerancia y con respeto. Parte de los retos que tenemos que asumir también para el año 2023. Nos despedimos recordándoles que esta edición de Argumentos se va a reponer a las 11 de la noche. Y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB y en Globovisión Video. Nos despedimos, que tengan una feliz tarde. Chao.